afectar al propio cable? Sí. Sí, pero eso lo vamos a ver. Bueno, a ver. Creo que ya está. Sí, empezamos. Como os decía, consideremos, fijaos en el dibujo que hay a la derecha, ¿se ve bien? Lo pongo un poquito más grande. Imaginad que tenemos una sección, lo que llamaríamos un elemento diferencial de un hilo conductor. Es este cilindro que tenemos aquí. Una manera simplificada de imaginar un cable conductor, pues es imaginar que es como una especie de tubería en la que se están moviendo por efecto del campo eléctrico las partículas cargadas. En este caso suponemos que los portadores de carga, lo que llevan la carga son partículas positivas. ¿Y diréis, por qué? Si sabemos que son electrones. Bueno, pues porque en la época en la que se dedujeron estas expresiones todavía no se tenía claro si eran partículas positivas o negativas. Aquí vamos a suponer que son positivas. Cada uno de estos circulitos azules es una partícula de carga Q. Si nosotros esperamos un cierto tiempo y me fijo solamente en una de esas partículas, veré que en ese tiempo van a recorrer un trozo del conductor que sería la velocidad por el tiempo, porque el espacio es velocidad por tiempo, ¿os acordáis? Suponemos que todas las partículas se mueven a la misma velocidad. Es una simplificación, pero nos sirve. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es poner el cronómetro a cero, veo cómo se mueven las partículas y al cabo de un cierto tiempo para el cronómetro y veo hasta dónde han llegado. Este es lo que llamaríamos la altura del cilindro. Ese tiempo, si es muy pequeño, le llamamos diferencial de tiempo. Diferencial de tiempo quiere decir que hago el tiempo tan pequeño como yo necesite, como yo quiera. Si multiplico la velocidad por el diferencial de tiempo, obtengo el diferencial de longitud. Eso es lo que significa esto de hacia abajo. Diferencial de L, que sería esta distancia de aquí a aquí, es V por diferencial de T. Cada una de estas flechitas es la velocidad. ¿Vale? Bueno, con ese dibujo en mente, voy a ponerlo un poco más pequeño. ¿Lo veis bien así? ¿Un poco más grande? Sí. ¿Qué me dice la fuerza de Lorentz? Imaginemos que aquí hay un campo B. ¿En qué dirección? Nos da igual, de momento no suponemos ninguna dirección. No forma 90 grados con el cilindro. Vamos a suponer que tiene la dirección que sea. La fuerza de Lorentz, tal y como viene aquí, es la carga por la velocidad de cada partícula por el campo. En este caso, lo que nos interesa no es calcular la fuerza de Lorentz sobre una partícula, sino sobre todas las partículas que están metidas en este cilindro, en este bote. Para ello, ¿qué es lo que tengo que suponer? Tengo que calcular cuántas cargas hay ahí, cuál es el diferencial de carga. Por eso decimos el diferencial de fuerza es el diferencial de carga por el producto vectorial de la velocidad de cada carga por el campo magnético. Diferencial de carga porque están en un diferencial de cable. La carga, por definición, es la intensidad por el tiempo. O dicho de otra manera, la intensidad de la corriente eléctrica es el cociente entre la carga partido por el tiempo. Dime, Miguel Ángel. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Así. Entonces, si sustituimos el diferencial de carga por I diferencial de T, donde I es la intensidad de la corriente eléctrica y diferencial de T es diferencial de tiempo, lo que hacemos a continuación es coger el tiempo, el diferencial de T, el D de T, siempre, imaginaos que es una única cosa, va pegado. Como es una constante, lo introducimos dentro del producto vectorial, para que me quede V diferencial de T. ¿Y por qué me interesa V diferencial de T? Bueno, pues porque en el dibujo hemos visto que V por diferencial de T es la longitud. ¿Vale? En resumen, la expresión 187 le puedo poner como que la pequeña fuerza que actúa sobre este trocito de alambre es el producto de la intensidad de la corriente que lo recorre por la longitud diferencial del alambre y por el campo. Si yo en lugar de tener un trocito diferencial tengo un trozo de cable grande, lo que tengo que hacer es sumar la fuerza que actúa sobre cada trocito. La forma de sumar en matemáticas es integrar, que dentro de poco tendréis la suerte y el disfrute de poder aprender.
porque es una de las cosas que vais a aprender en lo que os queda de curso en matemáticas. ¿Ya veis? ¿Ya os sabéis? Perfecto, bueno, ya puedo tratar como adultos. Bueno, pues entonces lo que haríamos sería integrar. Integrar es la fuerza. ¿Cómo integramos aquí? Integro a ambos lados, a la izquierda y a la derecha. La integral de diferencial de f es la fuerza total. La integral de lo que tengo a la derecha, lo que es constante dentro de la integral, ¿qué hacíamos? Vale, entonces aquí, si yo estoy integrando a lo largo de todo el conductor, la corriente que atraviesa el conductor es la misma en todos los tramos. Luego la I la saco fuera. Y me queda diferencial de L por B. Pero resulta que el campo es homogéneo. Estoy suponiendo que el campo que tiene el extremo más a la derecha del conductor y el más a la izquierda es el mismo. B vale lo mismo en todos los tramos del cable. Con lo cual B también lo puedo sacar fuera. Es lo que hemos hecho aquí. Fijaos qué curioso. Hemos sacado fuera incluso el producto vectorial. De tal manera que al final, hacer esta integral, en el fondo, es hacer la integral de los trocitos diferencial de L para toda la longitud. Eso es lo mismo que decir la longitud completa del cable. En resumen, la fuerza que va a actuar sobre un cable es la intensidad por su longitud y por el campo. Si estamos trabajando con campos magnéticos que son perpendiculares a la corriente, en el caso del cilindro, el campo es perpendicular, entonces el producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman, que vale 1. Y me queda la conocidísima fórmula de la fuerza que actúa sobre un elemento de corriente es la intensidad por la longitud del cable y por el campo, el módulo. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a hacer una aplicación. Esto sería una tarjeta. Una tarjeta que además es muy frecuente porque, claro, luego te pueden preguntar un problema asociado. Vamos a hacer una aplicación. Voy a imaginar que tengo un alambre conductor de una forma determinada, que es esta que tengo aquí. Un momentito que os lo proyecte. Y vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada lado. Lo que pasa es que en este dibujo que tenéis aquí, que es el dibujo, a ver cómo se llamaba este dibujo, el de la página 68, tiene errores. Lo voy a volver a hacer en la pizarra porque lo tengo que corregir. Porque me confundí en la dirección de uno de los lados y a partir de ahí eso arrastra un montón de errores. Entonces, de momento, quedaos, vamos a hacer el dibujo en la pizarra entero y quedaos que tenemos una espiral rectangular. Sí, claro. ¿Qué preferís, la puerta o la ventana? Entonces ahora viendo que... No sé. Venga, y ahora vamos a pintar y colorear. Miradme a mí, no en la pizarra, que la pizarra está invertida. Acordaos que si no es la regla de la mano izquierda es muy divertido porque sale todo al revés. Fue así como descubrimos que las cámaras de videoconferencia están invertidas. Ahora yo me pongo aquí el dibujo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que tenemos una espiral rectangular. ¿Vale? Casi puedo quitar esto. Anda. ¿Qué dibujo corresponde? Al de la página, el dibujo 68, a este. Vamos a corregir ese. Además, ese dibujo lo veis en blanco y negro. Pero, pues si es de la función de corrientes paralelas, eso, sí, en plan, ¿qué hace? No, se corresponde a lo que acabamos de ver ahora. El dibujo está un poco desplazado porque al maquetar se ha ido, pero... Anda, esto sí que es buena. ¿Qué he hecho con el mando a distancia? Ay, qué susto. Pensaba que lo había perdido. Vale. Es que así podemos utilizar la pizarra. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver que yo tengo aquí un eje Z, un eje Y y un eje X. Y lo que vamos a pintar aquí, insisto, es una espira rectangular. Una espira es como un circuito conductor así. Un circuito conductor. ¿Sale bien? Sí. Es que no lo veo yo igual que... Entonces, Z no se da X. ¿De qué? Z, o sea, las nueve no se Ah, que lo he girado. Da igual. Y no es para arriba. O sea, esto, normalmente lo veis así en matemáticas. Igual. Si es el eje, será Y. Si es la diagonal, es la Z. Igual, mira, ¿os gusta más así? Espera, Sí, por favor. que si no os vais a liar. X y Z. ¿Así mejor? Vale. Igualdad. Está girado. Vamos a suponer que la corriente eléctrica, es decir, las cargas positivas, se están desplazando así, así, ¿sí? Fijaos, qué currado efecto 3D. Ñau, así. Y luego, importante, en ese plano, trazo una línea perpendicular, es decir, paralela al eje Y, ¿no? Para poder pintar con respecto a ella un campo magnético B. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa que si la espira está en el plano del libro, imaginaos este plano, a ver si se ve bien en cámara, así, tenemos el plano del libro, el campo está inclinado, así, ¿vale? Vamos a suponer que es perpendicular a uno de estos lados laterales, así, sería, lo vamos así, ¿hasta aquí lo tenemos claro? Bien, ahora, vamos a estudiar cómo sería la fuerza que aparece sobre cada uno de los tramos del alambre debido a la existencia de un campo magnético B. Si recordáis, la fuerza que acabamos de deducir dice que esa fuerza tiene que ser I por L y por B, donde I es la intensidad de la corriente, L es un vector en la dirección del alambre en la que circula la corriente, en el sentido en el que se está moviendo la corriente, y B es el campo. Vamos a suponer que este es alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa en cada uno de estos lados. Los vamos a llamar lados A al tramo que va de aquí a aquí, lado B al tramo que va de aquí a aquí, lado C al tramo que va de aquí a aquí, y lado D al tramo que va de aquí a aquí. Y para cada uno de esos lados voy a hacer este producto vectorial. Voy a multiplicar L por B. Entonces, para poder hacer el producto vectorial, lo que tengo que hacer es, en cada lado, identificar cuánto vale L, identificar cuánto vale B, hacer el producto utilizando la regla del sacacorchos o la que queráis, y imaginar hacia dónde iría la fuerza. Empezamos por el lado A. Voy a ponerme el vector diferencial de L un poquito más menos centrado, así. Esto es diferencial de L. Vamos a poner desde aquí. Este vector. Diferencial de L. Ahora, ¿cuánto valdría
B, lo traslado, para que me quede igual, sería algo así, ¿verdad? El vector campo, las líneas del campo serían líneas paralelas a esos vectores de color rosa. Dicho, hecho en 3D, a ver, rosa, ya sustituyo el verde por un azul. Si esto es la espira y el vector diferencial de L fuera este boli, ¿lo veis? Y el campo B fuera este otro, ¿lo veis? A ver, me lo estoy tapando yo. Ahí. Entonces, ¿cómo sería el producto vectorial? Pues iría de diferencial de L a B por el camino más corto. Necesito una mano aparte. Así. No sé cómo lo voy a poner. Me voy a enfocar un poco más abajo. Para que luego, cuando lo veáis, es que esto seguramente cuando lo repaséis secundario. Sería de diferencial de L, boli azul, al boli rojo por el camino más corto. Es de aquí a aquí. Giro, giro, giro. ¿Hacia dónde irá la fuerza? La botella. Hacia abajo. La enroscaríamos. Y hacia abajo. Con lo cual, voy a utilizar el mismo color que en el dibujo. La fuerza de... La voy a pintar de color marrón, por ejemplo. La fuerza de color marrón sería... Hay otro alfa de L alfa de titán. Este alfa. Si esto fuera el triedro, ¿veis? La fuerza está ya inclinada. Así. Vamos con el otro lado. Ahora me voy a poner aquí. Me pongo el vector un poquito más así descentrado. Esto sería diferencial de L. ¿Cómo sería el campo? El campo sería así, ¿verdad? O sea, es lo mismo que esto, pero este va así y este va así. Con lo cual, ¿dónde va a ser? La fuerza va a ser misma dirección, sentido contrario. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si esto es la espiral, entonces, yo aquí voy a tener una fuerza que va a tirar de la espiral así, en este sentido, hacia allá, y aquí voy a tener una fuerza que va a tirar en sentido opuesto. Esto es lo que se llama un par. Un par. Un par son dos fuerzas que actúan sobre algo sólido y el efecto que tiene es que gira. Si yo le pongo aquí un eje fijo para que esto esté sin moverse, lo que vamos a observar es un giro, un par de giros. ¿Vale? Vamos a ver qué pasaría en el B y en el D. ¿Cómo sería? ¿Puedes usar la cuantía de alfa ahí? De la línea pequeña. Este campo siempre es el mismo. El diferencial de L va hacia allá. Aquí va en sentido contrario. Al invertir diferencial de L, el producto vectorial hace que la fuerza F invierta su sentido, pero no su dirección. Con lo cual tenemos una fuerza que tira de un lado y otra de otro. Es un par. Esto no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque si yo puedo, mediante una corriente eléctrica, coger un circuito y hacerlo girar, acabo de inventar, ¿cómo se llama esto? Motor eléctrico. Esto es un motor. En lugar de tener una espira, tengo 250 espiras y da más rápido. ¿Entendéis? Muy importante. Ingredientes que necesito pues para hacer girar la espira. Un campo magnético externo, una espira y una corriente que circule. En este caso es una corriente continua. Dime. No te voy a quedar, pero ¿puedo volver a explicarlo? ¿Lo puedo volver a explicar? Sí. Tengo un rectángulo, entonces en ese rectángulo, los lados del rectángulo es un conductor.
por el que circulan los electrones. Acabamos de ver que cuando la corriente eléctrica circula por un conductor y hay un campo magnético en el medio, sobre esos tramos de alambre aparece una fuerza F que viene dada por esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión que tenemos aquí. La intensidad de la corriente, la longitud del tramo que esté viendo de corriente y el campo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo simplemente es, para cada lado de esta espiral, estoy imaginando cómo es el producto vectorial de L por B. ¿Cuánto es L? Esto. Este vector, apuntando hacia B. ¿Cuánto es B? Esto. L por B tiene que ser una fuerza que tira así, en perpendicular al plano definido por los dos. En este tramo pasa lo mismo, pero como la corriente va en sentido opuesto, la fuerza cambia de signo. Entonces, en un lado la fuerza tira en un sentido, en el otro tira en sentido contrario y esto provoca un giro. ¿Cuál es la situación ideal para producir el giro? Que el campo sea lo más perpendicular posible. Dime. Que no me queda claro porque, por ejemplo, la F del lado de la derecha es así. Sí, es una cuestión geométrica. Coged dos bolis y coged una hoja de papel. ¿Vale? Poneos la hoja como si fuera la espiral. Elegid un lado. Vale, el de la derecha. Para entendernos, si el boli fuera un vector, el capuchón sería la cabeza de la flecha. Entonces vas a poner el vector diferencial de L. El diferencial de L, el L. A lo largo de un lado. Así. Muy bien. Ya tenemos. Ese lo dejas ahí. Ahora, vamos a poner el vector campo. Entonces, el vector campo lo pones en el mismo punto donde estás aplicando, pero no va así, sino que va perpendicular al lado de la hoja. Así. Perpendicular con una cierta inclinación con respecto al pupitre. Eso es. Es decir, sí, tal cual lo tiene. Tiene que tener entre este. Pero es que eso no lo veo perpendicular, es así. O sea, que es L, entonces se quiere poner. Y el campo es así. Esto es perpendicular con esto, 90 grados. Perpendicular con el plano es así, pero perpendicular con este lado puede ser así. Porque estás buscando que tenga 90 grados entre este boli y este boli. Es una de esas posiciones, una cualquiera. ¿Y por qué no la ponemos así? ¿La puedo poner así? ¿Y este boli representa la B o la S? La B. Esta es la B. Esta es la B. Esta es la L. Lo único que queremos es que eso pone 90 grados. ¿Y la S? También. ¿Y la S dónde es? Entonces ahora vamos con la F. La F es L por B, por la intensidad, pero lo que para que tiene sentido es L por B. ¿Cuál es L? ¿Cuál es ese? Perdón, ¿cuál es L? Este. ¿Cuál es C? Tenemos que multiplicar L por B. Es decir, tenemos que hacer un giro que vaya de este a este por el camino más corto. Lo tengo que girar de aquí a aquí. ¿Eso cómo es? Sí, de L a aquí, exacto. Entonces, si giras así, ¿hacia dónde va el giro? No, pero en la regla de la... Esto es una botella, y este es el tape. Ah, ya he entendido. En ella hacia adentro, se enrosca hacia allá. Pero si por ejemplo lo calculas así, claro, si lo pones así, esto depende de que yo sea más difícil o menos. Según vas cambiando, va cambiando. No, esto no es algo... Claro. Dime, gracias. ¿Por qué punto diferencial de L en el dibujo? A ver, quería poner L. Y es porque este es el lado A, este es el B, el C, porque esto lo repetimos en cada uno de los lados. ¿Y la línea que pasa por el centro del dibujo? Porque... Esta, sí. ese es un eje de giro. Esto es como si yo sujetase eso para que pudiera girar ahí, pero este lado no pudiera moverse. Lo mismo. De hecho, cae. Luego lo repetiremos.
Guarda esa pregunta un momentito para el final porque la vamos a retomar, ¿vale? Bueno, entonces, ya sé lo que pasa con la fuerza aquí y aquí. ¿Qué pasa en estos dos lados? ¿Cómo sería aquí? L, así. ¿Ves? Y el campo, así. De L hacia adentro. ¿Sabéis? La fuerza, pues que hay tantas veces que de momento que no se ven, pero bueno. Si aquí ponemos el campo, ¿no? Trasladamos el campo aquí. El campo aquí. Y aquí ponemos el vector L. Entonces, ¿cómo sería? De L a B por el camino más corto. La salida F. Así, ¿no? Es el rosco. Hacia afuera. Así, estiraría así. ¿No? Es difícil de verlo, sí. Ponedlo. Oh, me acabo de cargar todo. A ver, ponedlo en el libro. Así y así. ¿Vale? ¿Ves? En este caso la corriente va aquí. El campo es así. Mirad. Del rojo al azul por el camino más corto. Porque el campo siempre así. El campo siempre así. Siempre paralelo, lo llevamos a compensarlo. Porque si tengo que pensar este es muy difícil. Conjunto, es la misma dirección. Del rojo al azul por el camino más corto hacia sería. Así. Saldría hacia aquí, ¿no? Si yo giras del rojo al azul, ¿vale? Esta es la parte más difícil de esto. Por eso es tan complicado, porque esto hay gente que le cuesta, a todo el mundo le cuesta mucho y hay gente que le cuesta muchísimo. ¿Y el alfa por este? Y el alfa en este caso, y en el otro lado, en este de aquí, ¿cómo sería? Sería el diferencial de L del campo. Y el vector sería igual que el otro, pero hacia afuera. Entonces, fijaos qué curioso. Aquí, las fuerzas son, María, coge este lado del libro. Las fuerzas son así. Con lo cual se queda quieto, se compensa. Mientras que en este otro lado, uno va hacia aquí y otro hacia aquí, lo gira. Esto tenemos un motor. Tenemos un motor que sería así. ¿Vale? Si en lugar de tener una espira tenemos muchas espiras, ¿qué es lo que conseguimos? Multiplicar la fuerza que actúa. Multiplicar el par. Si en lugar de poner una espira cuadrada, la transformamos en una espira circular, conseguiríamos el mismo efecto de giro. Exactamente igual. Dime, Irene. En la parte B, el campo F no va hacia arriba, va. En la parte D, el campo F es este. No, o sea, la fuerza, ¿a dónde va? La fuerza va hacia adentro de la pizarra. O sea, así. Así, hacia allá. En el eje menos Z. Y aquí va en el más Z. A ver, os lo voy a dibujar en la pizarra porque, insisto, el dibujar en los apuntes está mal, tiene ratas, hay que corregirlo. Les estoy dando por aquí. Vale, con esto habríamos contado cómo es el campo sobre una espira. Esto suele caer mucho en problemas. El campo en la parte C, la fuerza F, que es
¿Es que? A ver. En el tramo, o sea, en la tramo C, la fuerza F, En el tramo C, la fuerza F, la fuerza F, que G es porque ni es X ni es Y ni es Z. no, está fuera, es la misma dirección que este de aquí. Y esa Sería es, claro, perpendicular al tramo, perpendicular a este tramo, e inclinado. y eso no Estaría en el sería, plano XY, es decir, si esto lo ves así, esta fuerza sería así. y no se le pone nombre a ese, Es que es una inclinada. La fuerza actúa inclinada, así y de aquí así. Por eso hace girar. Un poco raro. Bueno, este hay que darle una vuelta. una cosa en el D que habría, En el D iría hacia menos Z, es decir, así. Y en el otro lado, así. Entonces, esas dos fuerzas se compensan porque están en el plano. Y se anulan. se abre, ¿no? En el D ¿Se abren? ¿Qué es abrir? es de la botella. ¿Qué botella? Y si giraría, sería... Ah, depende. El tapón se cierra. Porque vas del rojo al azul, Así sería así, mira María. Está cerrando. Se mueve del verde al rosa. Es un poco lío, ¿no? Bueno, a ver, voy a apagar aquí la grabación porque lo siguiente que vamos a hacer, la pregunta siguiente, ya sería en una tarjeta distinta.